Muy bien, hermanos. Permítanme un segundo. Ok, creo que estamos bien. Creo que estamos transmitiendo en vivo por acá. Hermanos, un saludo. Espero que se encuentren bien. Espero que todo vaya bien por sus vidas. Hoy es 20 de agosto del año 2024. Son las 7:07. Estoy comenzando unos minutos más tarde de lo que había pensado, pero por acá estamos. Espero que se encuentren bien y espero que esta transmisión sea de provecho. Voy a tratar de ser lo más puntual, lo más preciso en cuanto a lo que quiero transmitir. eh, y como ustedes ven, a lo mejor va a ser un live, una transmisión en vivo un poco, eh, no sé, controversial tal vez. Puede que no, puede que sí. Pero tal como lo ven acá en pantalla, me voy a dedicar esta media hora por lo menos a dar una respuesta a siete argumentos antitrinitarios. Son 7 argumentos que fueron presentados en un canal o en una página bastante grande acá en Facebook, bueno, que tiene mucho alcance y pertenece a una persona que profesa obviamente el unicitarismo como tal. Entonces, mi intención no es dañar, no es perjudicar, no es tampoco crear una, una caricatura, ¿no? de los argumentos, sino escucharlos tal cual o verlos tal cual y responder, ¿no? A lo mejor mis respuestas no son las más pertinentes, las más claras, eh, las más amplias, pero sí tras ellas hay una intención y es presentar razón de nuestra fe, de lo que la escritura nos enseña y no caer, digamos, ante estos argumentos falaces que los vamos a tratar de abordar en esta noche. Así que esta es una respuesta. Primero que todo voy a colocar el video, solo me confirman si se escucha, a lo mejor hay alguien por ahí. Saludos, hermano Kevin, Dios te bendiga, buenas noches. Voy a colocar el video por acá. Lo he modificado porque si lo dejaba tal cual, está en la página de este señor que se llama Andrés Cañas, seguramente me lo iba ¿cómo se llama esto? Me lo iba a penalizar. Entonces lo he modificado, espero que así no tener problemas. Entonces vamos a escucharlo. Si ustedes no lo han escuchado, permítanme un ratito por acá. Saludos, Pastor Esdras, hermano Esdras, Dios los bendiga. Así que vamos a responder a este señor que es muy popular en las redes sociales y pues está en todo su derecho, pero también hay que notar qué es lo que está diciendo. Bien, voy a reproducir el audio. 7 razones para no creer en la Trinidad. Bien, él va a presentar aquí 7 razones para no creer en la Trinidad. Notemos que este título no es escogido de manera espontánea, sino que es algo premeditado, es algo que tiene una intención, la cual es argumentar que la Trinidad no tiene un fundamento epistemológico, teológico y razonable para que un cristiano pueda afirmarlo. Entonces, lo que yo espero y lo que ustedes esperan al otro lado es que él presente argumentos claros, convincentes, para que al final de este video yo pueda decir, oye, es cierto, estos argumentos, estas 7 razones son totalmente válidas para yo no creer en la Trinidad. Ahora, mi intención es responder a cada uno de ellos, pero primero vamos a dejar el video que corra un poquito y hacer unos pequeños comentarios y luego vamos a hacer una presentación al respecto. Primero, porque en ninguna parte de la Biblia aparecen las palabras Trinidad, Dios Trino, personas divinas, personas coiguales, Dios Hijo, Hijo Eterno. Nada de eso aparece en la Biblia. Bien, aquí este es uno de los clásicos argumentos antitrinitarios y es afirmar que la Biblia Trinidad no está en la Biblia. Es uno de los clásicos argumentos que ustedes lo van a oír donde sea, bueno, en lugares donde no están de acuerdo o que rechazan la doctrina trinitaria o que tienen una perspectiva heterodoxa o incluso herética en cuanto al ser de Dios, van a escuchar este tipo de argumentos. Pero ¿qué tan cierto es esto? Vamos a verlo más adelante, pero sigamos escuchando así, ¿no? Buenas noches, Ramiro. Espero que estés bien. Oigan, ¿se escucha el video? ¿Se escucha el video?
por si acaso, ¿no? Puede ser que yo esté... Segundo, porque cuando Dios quiso darse a conocer de los seres humanos, Dios nunca se dio a conocer en plural diciendo nosotros somos una Trinidad. Dios siempre que se dio a conocer en singular usando el yo soy. A los patriarcas les dijo, yo soy el Dios de tus padres. A Abraham le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. De modo que un Dios trino se hubiera presentado en plural diciendo, yo soy una Trinidad, pero el Dios de la Biblia nunca se presentó como una Trinidad. Bien, aquí está la segunda razón. Creo que la captaron muy fácil. Y básicamente es, Dios no se presentó en forma plural, sino que en forma singular. Esto realmente adolece, y debo decirlo así, de una carencia exegética, ya que mm, es como cuando, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero está truncando, ¿no? El sentido de las palabras, está tratando de hacer una caricatura de la doctrina trinitaria, como si esto del dogma trinitario se debiese únicamente a una formulación semántica de decir yo o nosotros, cuando realmente hay una correspondencia teológica, o más bien dicho, ontológica, en cuanto al ser de Dios, y no meramente o llanamente a una cuestión semántica, que si bien es cierto, la Biblia nos enseña que Jesús incluso habló de él y el Padre, y esto no nos dice que el Padre no es real o no existe, o que el Hijo no es real o no existe. ¿Me explico? Bueno, pero lo vamos a tratar brevemente. Tercero, porque el principal mandamiento de todos es que Dios es uno, como lo registra Marcos 12:29. Y este Dios que es uno no es una unidad compuesta por tres, sino una unidad simple, donde solo hay un espíritu que lo llena todo, como lo registra Juan 4:24 y el Salmo 139, versículo 7. Bien, aquí apunta a la unidad. Vamos a tratar eso más adelante. De hecho, estas dos razones, estas últimas razones que va a mencionar, es como una derivación o una ampliación del argumento anterior. Para mí que no son 7 razones, sino que vienen siendo como 3 o 4, que él las expande un poco para, bueno, para fines didácticos, obviamente, pero que al final están apuntando casi a lo mismo. Cuarto, porque la Biblia en ninguna parte presenta al Señor Jesús como una segunda persona divina. Lo que realmente la Biblia declara es que ese Dios que en esencia es espíritu se manifestó en carne, y por ese motivo la Biblia presenta al Señor Jesús como hombre, como hijo en su condición humana, pero en su divinidad lo presenta como el verdadero Dios, como lo demuestra Primera de Juan 5:20 y Primera de Timoteo 3:16. Aquí está uno de los talones de Aquiles, uno de los puntos más débiles exegéticamente del unicitarismo, o también conocido como modalismo, y es esa distinción en cuanto a la cristología, ¿no? Por un lado tienen al Hijo, que viene siendo como una especie de vasija o una especie de instrumento para que Dios pueda residir en este ser, y hay mucho desacuerdo en cuanto a la postura de Cristo, en cuanto a su ser eterno o a su ser existente, ¿no? ¿Cómo es que Jesús existe ahora después de la resurrección? ¿Qué ha pasado con ese cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo? Bueno, al menos lo que yo he leído en tanto a representantes de IPUC y otros movimientos unicitarios, no están de acuerdo en cómo es o en quién es Cristo luego de la resurrección. Es el mismo Padre y que por lo tanto es el mismo Dios, y ya que el cuerpo dejó de ser funcionable o útil para el proceso redentor. Entonces hay unas divagaciones ahí que tratan de dominar el misterio de la encarnación, pero resultan en afirmaciones que están lejos de las escrituras y de la propia ortodoxia cristiana. Pero bueno, vamos a ver esto un poquito más Quinto, adelante. porque en la Biblia no aparece que en el nombre de una Trinidad se hayan hecho milagros. Todos los milagros que aparecen en la Biblia se hicieron en un solo nombre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Bueno, esta es la quinta razón.
creo que esta es la más, digamos, carente de solidez porque está tratando de hacer una falacia propia del argumento, una falacia non sequitur, es decir, no se sigue que nosotros o que la Escritura nos enseña a pedir en nombre de la Trinidad porque realmente Cristo mismo nos ha dado indicaciones de cómo hacerlo, ¿no? Esto creo que es por llenar un espacio ahí didáctico. Sexto, porque si bien es cierto que la Biblia menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu, también es cierto que la Biblia en ninguna parte dice que son tres personas divinas. Lo que la Biblia demuestra es que los apóstoles solo predicaron a Jesucristo y declararon que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Bueno, esto tiene que ver siempre con la parte del desarrollo teológico, el concepto de persona. Bueno, lo vamos a tratar. Porque el fundamento de la verdadera iglesia no es una Trinidad, sino solo Jesús. Fíjese que Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, querido amigo, te invitamos a edificar su fe en el único fundamento, en la única roca que se llama Jesús, y a desechar todos los argumentos religiosos que lo único que hacen es desviarte del camino de la verdad. Aquí hay algo bien interesante, lo voy a comentar acá ahorita, en este último razonamiento que está ofreciendo acá el unicitario. Déjenme ver si me ubico. No es una Trinidad. Séptimo. Es la séptima razón, vamos a escucharla. Porque el fundamento de la verdadera iglesia no es una Trinidad, sino solo Jesús. Fíjese que Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi... Oigan, esta es una eisegesis colosal, pero una eisegesis de magnitudes desproporcionales. Y no quiero ser dramático, pero es que realmente lo que este señor está haciendo es una eisegesis, no sé, no exagerada. Digo yo, si vas a hacer estos videos, por lo menos, intenta leer el texto. Por lo menos, ve a buscar tu Biblia y deja tu manualito de doctrinas unicitarias y ve a corroborar el pasaje que estás leyendo. Porque él dice que la fe no está fundamentada en la doctrina trinitaria. Vamos a dejar pasar eso, ¿no? Pues digamos, ¿no? Aunque hay un desarrollo por ahí. Pero él utiliza un texto y es Mateo 16, 17, Mateo capítulo 16, del versículo 17 al 19. Y él lo voy a colocar de nuevo. Escuchemos lo que dice. Permítanme. No es una Trinidad, sino escuchen solo eso, escuchen Jesús. eso. Fíjese que Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca. Mire, ¿cómo interpreta él? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él en este momento está personificando o sketchando el texto, pero lo que le ha pasado aquí a nuestro amigo unicitario es que no ha leído el texto, por lo menos no un par de veces. Lo voy a leer, lo tengo aquí en pantalla. Mateo capítulo 16, del 17 al 19. Dice la escritura, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Oigan bien esto, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está hablando esto. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que dijo Pedro para que Jesús le haya dicho estas palabras? Y si leemos unos versículos antes, Jesús está hablando sobre su identidad, ¿no? Y en el versículo 15 él les dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está hablando Jesús. Respondiendo Simón Pedro, dijo, oigan bien esto, un judío como lo es Pedro, está diciendo lo siguiente,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, este unicitario, yo creo que aquí podríamos terminar la transmisión. Se acaba de dar un disparo en el pie. Se acaba de tropezar él mismo con sus propios argumentos, porque la propia escritura nos está matizando, nos está mostrando la distinción ontológica entre el Padre y el Hijo. Y dice Jesús, oigan bien esto. Respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, ¿no? Claro, aquí el católico romano va a argumentar que se refiere a Pedro, pero nosotros somos protestantes, y sobre esta roca, es decir, esta afirmación de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esta afirmación, Él va a construir la iglesia. Pero, ¿qué es lo que está diciendo acá el Señor? Que el Señor unicitario, que no hay un fundamento trinitario para la fe cristiana. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, terminemos el video. Edificaré mi iglesia. Y Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, querido amigo, te invitamos a edificar su fe en el único fundamento, en la única roca que se llama Jesús, y a desechar todos los argumentos religiosos que lo único que hacen es desviarte del camino de la verdad. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y Sí, por favor, denle me gusta, pero a esta transmisión, para que lleguemos a más gente. compártalo para que muchas más personas conozcan la verdad. Y por favor, apóyanos dándole seguir a esta página si aún no lo ha hecho, y a nuestro canal de YouTube, Pastor Andrés Cañas. ¿Verdad? Ya le hicimos un poco de publicidad acá. Bien, hermanos, estos son los argumentos que nos trae nuestro amigo unicitario. Por supuesto, ustedes ya tendrán algunas respuestas al respecto de estos argumentos, pero quiero ahora yo responder lo más rápido y puntual que pueda sin entrar en detalles extracurriculares, ¿no? Primera razón que da, o el planteamiento que da el unicitario, dice, porque en ninguna parte de la Biblia aparece la Trinidad o Hijo Eterno. Bien, ¿cómo respondemos a esta cuestión? Es cierto, si yo me voy a la Biblia y busco mi concordancia o incluso si busco en cualquier software especializado de las escrituras, no voy a encontrar la palabra Trinidad como tal. Sin embargo, los términos teológicos como Trinidad, como sustancia, como persona, sintetizan lo que la Biblia me está enseñando en todo su marco desde Génesis hasta Apocalipsis. La Trinidad se deriva entonces de la revelación bíblica que nos muestra a Dios como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando la Trinidad o el término Trinidad, es un balbuceo que hacemos como hombres para tratar de hablar sobre el ser de Dios. Y ojo, que Dios se ha revelado a nosotros, pero hay cuestiones, hay asuntos ontológicos, hay asuntos que son propiamente del ser de Dios que nosotros no vamos a entender ni vamos a poder dominar a plenitud porque evidentemente nuestra mente finita no puede contener lo infinito y lo temporal no puede contener lo eterno en su sustancia completa. Por lo tanto, balbuceamos en cuanto a lo que queremos decir sobre el ser de Dios, incluso teniendo la revelación de las escrituras. Ahora bien, cuando se utiliza estas palabras, estamos tratando de tomar lo que la Biblia nos enseña para ponerlo de una manera que nuestras mentes tan temporales y tan breves puedan comprenderlo. De esta manera, vamos a pasajes como Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, para presentar estos argumentos o estos términos teológicos. El concepto de hijo eterno se deduce de textos como Juan 1:1-3, que es un texto odiado por los testigos de Jehová o modificado incluso por ellos,
pero aún así, a pesar de la destrucción que estas sectas quieren provocar, nosotros encontramos ahí claros vestigios, claras palabras sobre lo que es la eternidad del Hijo. El Hijo es eterno, no fue temporalmente creado. Desde antes de la fundación del mundo, el Hijo ya existía, el Hijo era. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Padre. No es que Jesús surge por ahí, ¿no? Después de 400 años de silencio, surge por ahí. No, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, ya existía juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, usted me dice, pero mira, explícanos de una manera más clara y profunda. Oigan, yo no soy Dios para explicarles esa totalidad en cuanto al ser de Dios y su acto de existencia puro. No balbuceamos aquellos que tratamos de hablar sobre esto. Incluso el teólogo más dotado intelectualmente balbucea, porque estamos tan lejos de él en cuanto a entender quién es él. Pero esto no nos limita a nosotros de poder tomar la revelación divina y traer estos términos teológicos que no se contraponen a la verdad de las escrituras, sino que más bien capturan lo que están diciendo y lo presentan de manera que podamos definir y hablar al respecto. Entonces el unicitario no entiende esto, porque vamos a ver al final de qué pasa con estas sectas, ¿no? En ese sentido, la palabra Trinidad es utilizada para establecer que Dios es una esencia divina en tres personas distintas, lo cual se deduce del propio testimonio de las Escrituras. No se está inventando nada en cuanto a lo que se dice sobre Dios. Ahora bien, sí se reformula o se formula un término teológico en cuanto a lo que la Escritura dice. Son cosas muy distintas, ¿ya? El trinitario como tal no está inventando, no está diciendo, miren, pues yo me invento que Dios es uno y es tres a la vez. No, lo que hace el dogma trinitario es ver lo que atestiguan las escrituras y trasladarlo a un término que pueda ser entendible. Porque la escritura nos enseña, y no voy a adentrar en detalles, pero ahí ustedes lo están viendo en pantalla, que hay un solo Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. El Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu no es el Padre, y hay un solo Dios y no tres. Usualmente estas sectas acusan el trinitarismo como una especie de politeísmo, partiendo de una concepción caricaturesca sobre lo que el trinitarismo afirma. Ellos no entienden o se hacen, decimos aquí en nuestro país, se hacen los desentendidos en cuanto a lo que el trinitarismo afirma, y lo que afirma es que hay un solo Dios. Ahora alguien dice, pero ¿por qué dicen que el Padre es Dios? Ahí hay uno. Si el Hijo es Dios, ahí hay dos. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces hay tres. Al final tenemos tres dioses y se componen unas ideas bastante lejos de la verdad. Al decir que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, estamos reconociendo una sola esencia, eterna, espiritual, inmutable, santa, perfecta, de lo que nos habla la Escritura. En relación a esto, el teólogo escolástico Francis Turretin dice que en su obra La institución de teología heléntica, escribió al respecto de la Trinidad que se utiliza este término para hablar de tres personas, ¿no? Pero en una sola esencia, una sola esencia. No hay tres esencias divinas. No somos triteístas nosotros. No somos politeístas. Somos trinitarios. Esta página es trinitaria, por si acaso alguien había llegado por acá de nuevo y dice, y piensan que esta es una página unicitaria, pues lo siento, debo informarlos, no somos unicitarios acá. Razón número 2, dice el unicitario, Dios no se dio a conocer en plural, sino en singular. Bueno, esto es una cuestión bastante vaga, me parece, en su sentido más simple, ya que, repito,
el dogma trinitario no obedece propiamente a una formulación semántica, es decir, si se usa un plural o un singular, sino más bien se debe a un sentido ontológico y teológico propiamente. Pero en la escritura encontramos plurales, ¿no? Cuando hablamos allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay algunos que tratan de refutar esto diciendo que esto estaba hablando con los ángeles, Dios. Esto es refutado porque no se nos dicen que los ángeles hayan participado en la creación, primero. Segundo, algunos dicen que este es un plural majestático, refiriéndose a que el texto está aludiendo a una forma literaria de que demostrar majestad o superioridad mediante el texto, pero hay muchos hay mucho desacuerdo en cuanto a este uso o ante esta refutación. Por ejemplo, Robert Letham en su libro de la Trinidad dice que la formulación textual de este pasaje no obedece a que se esté utilizando un plural majestático, sino más bien que se nos está dando un débil, por supuesto, un débil vestigio sobre un misterio más amplio, ¿no? En cuanto al ser de Dios. Bien, entonces tenemos la palabra Elohim, que si bien es cierto, tiene otras connotaciones, pero como el propio contexto nos da el uso del término, también es un término plural, ¿no? Y bastante complejo. En cuanto a esto, también podemos decir que hay un solo Dios verdadero. Es importante entender que la palabra uno, allá en Deuteronomio, donde dice Jehová Dios uno es, proviene de un vocablo hebreo que es ejad, que a menudo se refiere a una unidad de dos o más personas. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos serán, refiriéndose al hombre y a la mujer, una sola carne. Ahí está utilizándose la palabra ejad. Y cuando en Esdras 3:1 se lee, se juntó el pueblo como un solo hombre, ahí se está haciendo referencia también al término ejad. Por supuesto, hay más personas, pero se está hablando de una unidad. Por lo cual, gramaticalmente, ese singular no puede estar apuntando necesariamente y obligatoriamente o restrictivamente a que la Trinidad no es válida. ¿Ok? Y luego tenemos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por lo tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre. Notemos que ahí hay un singular, que el unicitario trata de hacer unos malabares, pero notemos que es un singular, que por cierto, dentro del estudio tipológico, este nombre está apuntando a Éxodo capítulo 3, donde el Señor dice, yo soy el que soy. Pero ahí hay un singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? El nombre es uno, singular, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo concilia esto el unicitario? Lo ha conciliado muy fácil. El unicitario ha conciliado esto muy fácil. ¿Y saben cuál es la conciliación que hacen? Dicen, no, es que miren, en los originales ese texto no estaba. Eso es lo que en la copia hebrea de Mateo, esto fue añadido por la Iglesia Católica Romana. Esa es la clásica, que por ahora, ese manuscrito no aparece con propiedad. Por ahora, no sé, a lo mejor alguien lo tiene escondido por ahí o a lo mejor yo no me he dado cuenta, pero valdría la pena, ¿no? Encontrarlo. Hey, saludos a todos. Gracias, Ramiro. Somos el Tabernáculo del Espíritu Santo. Me está dejando unas citas el hermano. Saludos, Alexander Mantilla. Dios te bendiga. Entonces, hermanos, esa es la razón número 2. Bueno, perdón, me salté. Ok. Y la razón 3 estaba siempre relacionada al mismo asunto, pero eso lo pasé a razón 4. En la Biblia no se presenta a Jesús como una segunda persona divina, es presentado como hijo en su condición humana y como Dios.
Este es uno relacionado siempre al ser de Dios, pero nos damos cuenta que hay una distinción, ciertamente. Jesús siempre habla sobre el Padre. Y miren, hay un pasaje tan problemático para el unicitarismo, para el sabelianismo, y es, o más bien dicho, un gran pasaje, una gran sección del Evangelio de Juan, del capítulo 14 al 18, es un dolor de cabeza para el modalista. No, miren, si alguna vez se encuentran un unicitario, un modalista, hablen sobre ese pasaje, esa sección de Juan. Les vuela la cabeza, los pone a pensar, los pone a hacer malabares extraordinarios. Y lo digo con respeto, lo digo con toda honestidad, no saben qué hacer, porque muchas de sus tesis se derrumban, básicamente. Por supuesto, van a recurrir a una omnipresencia bastante particular, un asunto que ya hemos tratado aquí en la página. Pero bueno, la Biblia nos presenta al Hijo, nos dice que es el verbo de Dios, nos dice que el verbo se hizo carne, también nos dice que el Padre se refería al Hijo, ¿no? Allá en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, y esto nos habla de una distinción. Nos habla sobre una distinción. Ahora hay un asunto cristológico que valdría la pena abordar y es la unión hipostática, pero eso ya lo hemos hablado en otra ocasión. El unicitario tiene un grave problema en cuanto en cuanto a la unión hipostática. Para él esos términos, como no están en la Biblia, pues mejor los rechazo. Y de esa manera se crean a un Cristo dividido, ¿no? Por una parte es humano, una vasija, un personaje temporal que va a ser llenado con la divinidad o con Dios mismo. Y ahí está, ¿no? Es una cuestión bastante compleja en cuanto a la cristología unicitaria. Valdría la pena hacer un video sobre eso. Pero hay una distinción. Razón número 5. En la Biblia no aparece que se hayan hecho milagros en el nombre de la Trinidad, sino en el nombre de Jesús. Por supuesto. Esto lo saben hasta los niños de escuela dominical. Porque la Biblia o el mismo Jesús nos enseñó a nosotros a pedir al Padre en el nombre del Hijo. Miren, qué claro está la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego Jesús siempre en el Evangelio de Juan dice, y todo lo que pidieres al Padre, hacedlo en mi nombre. Hermanos, esta razón o este razonamiento no tiene ningún fundamento, ninguna antítesis contra el trinitarismo. Es simplemente por decir algo, ¿no? Es por decir algo, es por tratar no sé, de figurar la doctrina trinitaria, pero al final no está diciendo nada, ¿no? Eso pues no tiene razón de ser. Aparte de esto, encontramos que la Biblia enseña que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo tienen la misma autoridad, tienen la misma gloria, tienen la misma eternidad, tienen el mismo poder. Entonces no hay una cuestión de, de rivalidad, sino que la Biblia enseña a pedir al Padre en el nombre de Jesús. Muy sencillo. El número 6, en la Biblia no se habla de personas divinas, los apóstoles solo predicaron a Jesucristo. Esto es muy cierto. El término persona no se encuentra en la Biblia, pero uno debería preguntarse, ¿por qué no se encuentra el término persona en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué no está ahí? Porque simplemente, y esto es muy sencillo decirlo, en ese momento no se estaba respondiendo a un asunto de la teología propia, sino que había una proclamación del querigma apostólico, el anunciamiento de la buena nueva del Evangelio. Ahora bien, siglos después, en lo que se conoce como la iglesia primitiva, comienzan debates o desarrollos teológicos en cuanto a asuntos cristológicos, asuntos relacionados al ser de Dios, en cuanto a la adoración, y tenemos toda una historia ahí, ¿no? Pero esto
que los apóstoles no hayan mencionado las personas, la expresión personas divinas, tal cual, que ellos no hayan hablado sobre eso, no infiere que el concepto al cual se apunta con el término persona no exista. ¿Qué quiero decir? Que si bien Pedro o Juan no hablaron sobre personas divinas, sí estaban hablando o sí hablaron sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. En 1 Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, encontramos a Pedro hablando sobre el Dios Padre, sobre la santificación del Espíritu y para obedecer a Jesucristo. Pablo también hace una distinción en 2 Corintios 13, 14. Y así a lo largo de todo el Nuevo Testamento o en los escritos apostólicos, hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, se concluye de que no haya existido textualmente personas divinas en el Nuevo Testamento, no implica que aquello no exista, sino que fue un desarrollo teológico. Bien, y esto es lo que vimos ya de último en su razonamiento 7, porque el fundamento de la verdadera iglesia no es la Trinidad, sino solo Jesús. Ciertamente, el fundamento de la iglesia es Jesucristo, porque el Evangelio circunda al Hijo de Dios, está alrededor, Él es el foco de la revelación redentora, pero el Hijo, Jesús, no es un ente solitario, sino que pertenece a un gran plan redentor, a un gran plan eterno que nos lleva al Padre y que nos lleva al Espíritu Santo. El mismo Jesús enseñó que Él y el Padre son uno y que Él enviaría al Espíritu Santo para guiar a la iglesia, para ministrar a la iglesia. De modo que como iglesia reconocemos que la redención es un acto del Dios Trino. El Padre envía al Hijo, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica y habita en los creyentes. De modo que si esta proposición que hace el trinitarismo, fundamentada en las Escrituras, es válida y consistente, se puede decir que todos aquellos que niegan la Trinidad en su sentido, en un sentido de necedad, obviamente son personas que no han conocido el Evangelio en su amplitud, que no han comprendido el Evangelio en cuanto a lo que la Escritura está enseñando. Esa es la realidad. Entonces, todos estos argumentos que presentó este señor aquí, todos los que presentó, no tienen ningún fundamento, no tiene nada, no tiene sustento. Y esto me lleva a lo siguiente. Todo lo que estos argumentos mencionan se pueden derivar en tres categorías. Debilidad exegética. Este señor no lee ni los pasajes que cita. No los lee, y no me refiero a que en el video no los lee, sino que no los estudia previamente de hacer un video, porque está citando, como les dije, Mateo 16, 17 al 19, y no sabe de lo que está hablando. Pretendiendo negar la doctrina de la Trinidad, se da un disparo en el pie y resulta que el texto está hablando sobre el Padre y el Hijo. Segundo, hay una disociación histórica. El unicitario no le importa la historia. A los sectarios no les importa. Cuanto menos conozca la historia, es más fácil manipular las verdades. Por eso es que esta gente, si les habla de historia del cristianismo, es como que su cerebro se activa un botón por ahí y la asocian con catolicismo romano. Para ellos no hay otra verdad más que, no sé, lo que sus líderes digan. Y surgieron así, de la fotosíntesis. Por ahí surgieron, ¿no? Lamentablemente mucha gente piensa así, hay una disociación histórica. Y finalmente el sectarismo, ¿no? En este mismo video que presenta este señor, al final echa un poquito de beef, un poquito ahí de picoteo y dice, no caigan en argumentos religiosos. Como queriendo decir, miren, yo sí les estoy hablando de la Biblia, cuando lo que verdaderamente está haciendo son falacias tras falacias, carentes de fundamento exegético, bíblico e histórico. Y eso no es insultarlo, no es dañarlo, es simplemente decir la verdad.
¿Y por qué estoy reaccionando? ¿Por qué estoy comentando este video? Porque podría pasarlo por alto, no es otro video más, porque hay muchos hermanos que son nuevos, que son débiles en la fe y que se encuentran con estos videos y como no tenemos la costumbre nosotros de leer la Biblia, de estudiar, pues vemos que un fulano se dice que es pastor y bueno, si es pastor debe tener la verdad, debe hablar cosas reales y me da 7 razones para no creer en la Trinidad. Yo no sé mucho, pues me la voy a creer. Por eso a lo mejor este video no va a llegar a mucha gente, a lo mejor no, pero que sepan que de estos argumentos falacias, son falacias completas. Saludos, Heiner, gracias por pasar por acá. Entonces, hermanos, muy sencillo, ¿no? Cuando digo sencillo, no lo digo con un desdén, sino que es muy sencillo entender por dónde van los argumentos unicitarios. Y nos damos cuenta que carecen de todo lo que les presenté aquí. Debilidad exegética, disociación histórica y sectarismo. Hermanos, hay que orar mucho para que el Señor pueda salvar a las personas que, que Él tenga en su plan redentor y puedan salir de estos engaños y, y nosotros no les demos, no tengamos paños tibios con este sectarismo, ¿no? No tengamos paños tibios con estos creadores de contenido que están engañando a las personas. Estas 7 razones para no creer en la Trinidad son totalmente falsas, totalmente falsas. Comprobado este día desde una lectura simple o un recorrido simple de las Escrituras. Yo le hago una invitación aquí al señor Cañas. Lo invito a un debate, señor Cañas, porque posiblemente va a haber esto, posiblemente, o si no, alguno de sus adeptos. Yo le hago un debate, le hago una invitación a un debate, señor Cañas, a que venga aquí por la página, con moderador o sin moderador, y charlemos un rato, y que me presente usted más ampliamente estos razonamientos, que por ahora son falaces completamente. No tienen ningún sustento, absolutamente nada. No ofrece nada realmente. Así que dejo la ventana abierta, ¿no? Para que él se pueda acercar aquí. O si hay un unicitario acá en la página y sostiene estas mismas tesis, también lo invito a un debate, a una charla, y que me pueda comprobar cada uno de estos razonamientos, sin recurrir, sin recurrir a inventos, ¿ok? No me van a decir que tienen una copia de Marcos o de Mateo o la tercera carta de Corintios y que ustedes saben qué es lo que dice ahí, ¿ok? Así que les invito a esa charla por acá. Se los invito de verdad. Si hay alguien que quiera hablar sobre el tema, siendo antitrinitario, siendo unicitario, yo le invito aquí a un debate y que me exponga estas 7 razones. O si tiene 20 razones, que las traiga también. De hecho, hay un libro por ahí, un folleto que anda en los unicitarios, que se llama como 100 razones para, no recuerdo bien, para no creer en la Trinidad o algo así. Alguien me lo pasó ya hace tiempo. O sea, así se llama 100 razones por las que no creo en la Trinidad. Es un documento por ahí. No sé si este señor la sacó de ahí. Puede ser. Ahorita que lo recuerdo. ¿No? Miren, lo voy a poner por acá. Quiero ver si lo puedo poner aquí. Miren, ahí está. Miren, 100 razones por las que no creo en la Trinidad. Esto fue famoso en sus tiempos. Ya tiempitos, ¿no? Ya hace unos 5 años más o menos. Si no mal recuerdo. ¿Ok? Y todo esto, eisegesis, eisegesis, eisegesis. Yo tenía una respuesta a todo esto, un documento. Voy a ver si lo encuentro y lo subo de nuevo, porque esto es falacia tras falacia, falacia tras falacia. Hermanos, eso ha sido todo por esta noche. Espero que les sea útil de alguna manera o que por lo menos los estimule a la investigación. Por lo menos ustedes digan, bueno, voy a investigar, voy a leer más, voy a verificar, ¿no?
Ahí tienen ustedes varios textos por si quieren comparar, por quieren leer más. Ahí ustedes tendrán la transmisión en vivo para que la puedan revisar después. E incluso pueden escuchar el video de este señor otra vez y ver si son convencidos en un sentido apologético de lo que está diciendo. Y para los hermanos que son nuevos en la fe, por favor, pregúntele a su pastor en la iglesia local, ¿no? No caiga en estos cuentos de unicitarios o de sectarios que andan por acá en las redes sociales. Tenga cuidado. No todo lo que dice Cristo o pentecostal o sana doctrina es en verdad sana doctrina. A veces son pestes que andan por ahí y necesitamos ser vigilantes y cuidadosos de lo que estamos escuchando. ¿Ok? Entonces eso era lo que les traía por acá, hermanos. Espero que haya sido de provecho. Les invito a que puedan darle like o compartirlo, no sé, y puedan eh, invitar, ¿no?, a otros hermanos a que lo puedan ver o lo puedan escuchar luego. Así que gracias a todos por haber estado. Saludos a los que pasaron por acá desde Colombia, El Salvador, México. Gracias a todos por haber estado un ratito. Será hasta la próxima y por ahora podemos decir, estas razones fueron totalmente falsas. Así que, señor Cañas, lo siento, pero no caemos, no caemos en ese engaño. A otro lado con esos engaños. Así que hasta luego, hermanos. Que Dios los bendiga. Pasen una buena noche. Saludos a todos.